Hola, muy buenos días. Soy el doctor Hugo González Cantú de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Hoy tengo el gusto de hacer una entrevista a una persona muy destacada en el campo de la salud pública con motivo de nuestro programa Cuida tu Salud Mental. Para esto, pues me voy a permitir presentar a la doctora Aletze de la Torre Rosas. Muy buenos días, doctora, gracias por aceptar esta entrevista. Y si me permite, voy a hacer una breve introducción, una semblanza de lo que ha trabajado la doctora Aletze desde hace pues ya algunos años. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en infectología y medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y tiene una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo por la Escuela de Higiene y Salud Tropical de Londres, que es toda una institución con más de 120 años de existencia. Fue reconocida como campeona México del programa de la Organización Mundial de la Salud con el proyecto Pacientes por la Seguridad del Paciente. Tiene más de 15 años de experiencia académica e investigación clínica y se ha desempeñado como consultora en evaluación de sistemas de salud y calidad de atención y como consultora durante emergencias epidemiológicas y desastres. Posee amplia experiencia docente a nivel de licenciatura y de posgrado y como profesora de enfermedades infecciosas, epidemiología y estadística. Pues me quedo ahí, doctora, porque su currículum es muy amplio y pues le agradezco nuevamente que hoy quiera participar en esta entrevista sobre el Día Mundial de la Hepatitis. Doctora, el lema de este año es llevando el tratamiento de la hepatitis más cerca de ti. ¿Cuál es el motivo de este lema para esta campaña de este año? Creo que el motivo que impulsa este lema es justamente el poder llegar a toda la población. Y esto es algo fundamental. Gracias al cambio que ha habido en el tratamiento de la hepatitis C en particular, que ahora con 3 meses de tratamiento, una pastilla al día, podemos curar, repito, curar a más del 95% de las personas. Podemos evitar el que las personas necesiten llegar a una institución de tercer nivel o de segundo nivel. Esto se puede hacer y se está haciendo en México desde una visión de atención primaria a la salud, donde en clínicas de primer nivel de atención, al ser un tratamiento fácilmente curable, se puede llegar a este acceso. Esto, imagínense que nos permite, en lugar que las personas tengan que recorrer grandes distancias o inclusive irse a otros estados, etcétera, para recibir el tratamiento, poderlo hacer más cerca de casa. Pues qué interesante, ese es el motivo del lema. Y quisiera que nos platicara para el público que nos oye, que nos escucha el día de hoy, ¿cuántos tipos de hepatitis hay? Bueno, el significado de hepatitis es inflamación del hígado y puede darse por diferentes razones. Puede darse por causas infecciosas, virus, bacterias, hongos, entre otros, pero también por causas no infecciosas. Entre las causas infecciosas, los virus son las más frecuentes y dentro de estas existen 5 virus principales que de hecho se llaman virus de hepatitis y es hepatitis A, B, C, D, E y estos son los que con mayor frecuencia pueden generar un daño hacia las personas. Ahora, este tipo de virus puede diferenciarse, digamos, de acuerdo a la forma en que se transmite y también de acuerdo al daño que puede producir. El virus de hepatitis A, el virus de hepatitis C, por ejemplo, son virus que se transmiten por lo que comemos, alimentos contaminados, agua, a veces también relaciones, por ejemplo, orales anales, puede llegar a producir contacto con estos virus e infección de los mismos, pero tienden a ser infecciones agudas
y autolimitadas, a diferencia de lo que ocurre con virus de hepatitis B y C, que su forma de transmisión es por exposición a contacto con sangre, por ejemplo. En algunas ocasiones el uso de sustancias psicoactivas nos puede llevar a esto, o bien contacto sexual no protegido, tatuajes o algún tipo de instrumental que no esté de una manera bien certificada y adecuada, puede ser un riesgo. Cualquier tipo de intervención que nos exponga a sangre puede llegar a transmitir estos virus, y estos virus generan infección crónica, es decir, las personas al principio pueden no saber que tienen este tipo de virus, y a lo largo del tiempo, si es que no se diagnostican y no se tratan, generar complicaciones como es problemas del hígado, llamado cirrosis, cuando ya no funciona nuestro hígado, o inclusive cáncer. Y doctora, por ejemplo, los 80s y hasta la fecha hemos hablado mucho de las pandemias, del VIH, ahora estamos con la pandemia del COVID. ¿Hay una pandemia de hepatitis, de alguna de estas hepatitis de las que usted nos está hablando, de las hepatitis virales? ¿Podemos hablar de una pandemia de alguna de ellas? Sí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, lo que habla es de el problema de las hepatitis virales como un problema de salud pública, y existen metas para la eliminación de estos. ¿Por qué decimos que es un problema? En México se encuentran dentro de las 10 principales causas de muerte en nuestro país los problemas hepáticos. Hepatitis C llega a ser hasta el 60% de las causas de trasplante hepático son por este virus. Actualmente, y gracias a contar con diagnósticos que son muy sencillitos, un piquetito en nuestro dedo, en unos minutos sabemos si hemos estado expuestos o no a estos virus, con estas pruebas rápidas como nos podrían hacer para la glucosa o para otro tipo de cuidado de nuestra salud, podemos saber si tenemos estos virus, pero lo más importante es que podemos accesar a tratamiento, todo esto de forma gratuita. Entonces, justamente por eso es que se encuentran dentro de estos problemas de salud que hay que atender, hay que enfocarnos en la posibilidad de su eliminación a nivel internacional y en México. Y por ejemplo, en otras enfermedades, por ejemplo, en la salud mental, muchas personas tardan mucho tiempo en acudir realmente a donde necesitan acudir. Nos platica que es muy fácil la detección, que hay un tratamiento totalmente curativo en la mayoría de los casos, pero platíquenos cuánto tiempo se tarda aquí en México una persona en ir a hacerse esa prueba, en tener un tratamiento, considerando los obstáculos y otras situaciones que pueden impedir que vayan oportunamente. Claro, yo creo que la principal causa es que las personas desconocen que existen estas infecciones. Y esto es nuestra principal barrera, una barrera de información. Las personas, cuando tienen contacto con este virus, al principio no dan ningún síntoma. Entonces pueden pasar años, inclusive décadas, en que las personas acudan a atención, y ya cuando llegan es demasiado tarde para revertir la cirrosis o el daño que se haya producido. Entonces el mensaje es muy claro. Así como nosotros cuidamos de nuestra salud mental, cuidamos de nuestra salud en general, pues tenemos que tener conciencia de cuáles son estas personas que debemos hacernos una prueba de hepatitis, y que por lo tanto la detección oportuna y ahora con este programa nacional que tenemos es muy sencillo. En unos minutos van a poder saber si han estado en contacto con el virus de hepatitis C, van a poderse hacer la prueba de sangre en esa misma unidad de atención y recibir tratamiento en esa misma unidad de atención. Entonces realmente lo que estamos haciendo es quitar estas barreras, ayudar a que las personas no tengan una barrera geográfica, y con estos programas, y por eso creo que es fundamental el poder llegar a la población, el que conozcan y el que sepan que no hay que temerle a un diagnóstico, es mejor un diagnóstico oportuno y poder acceder al tratamiento. Ok, doctora, y yo entiendo que no todas las personas tienen el mismo riesgo de algunas hepatitis virales como la B y la C.
¿qué personas, qué grupos de la población podemos considerar que tienen mayor riesgo para enfocar justamente en ellos pues esta búsqueda del diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno también? ¿Cuáles son esos grupos o poblaciones clave? Bien, bueno, las hepatitis, al estar en contacto con sangre, los primeros que tenemos que tener conciencia de este riesgo y por lo tanto también hacernos nuestra prueba son los propios trabajadores de la salud. Este es un mensaje también para nuestros colegas, el decir cuántas veces de repente nos puncionamos, nos pinchamos y demás, y este es un grupo de riesgo, ¿no? Entonces, empezamos por los trabajadores de la salud, que se tenga esta conciencia y que se hagan sus pruebas para saber si han estado en contacto o no. Otro grupo que es importante son las personas que utilizan sustancias psicoactivas. Este tipo de uso de sustancias tanto intravenosas como de otro tipo, ahorita estamos viendo una emergencia en el uso de cristal y otras sustancias, pueden llegar a incrementar el riesgo significativamente de tener hepatitis C. Entonces, es importante y de hecho hemos estado colaborando para generar cursos acerca de reducción de daños, cómo poder hacer uso de estas sustancias en caso que así la persona lo llegase a hacer de una manera segura, para evitar riesgos en este sentido. Aquellas personas que se hayan hecho algún tipo de intervención en sitios no regulados, y esto pueden ser tatuajes, de repente delineaciones, o bien inclusive en algunas circunstancias cualquier instrumento o estas acciones en belleza que no necesariamente están reguladas, y que se tiene poco cuidado con el uso de agujas en algunos sitios, puede llegar a ser un riesgo. Entonces la recomendación es hacerse una prueba. Toda persona, y esto es muy importante, nos hacemos nuestros exámenes de sangre, encontramos que están alteradas las pruebas del hígado, hay que hacerse una prueba de hepatitis, es fundamental. Los hijos de madres que tienen hepatitis hay que hacerse una prueba porque también se puede transmitir de la mamá al bebé, y hay algunas zonas de alto riesgo, sobre todo hacia el norte, donde pues la recomendación es prácticamente la población en general que se realice este tipo de pruebas. También no hay que olvidar contacto sexual sin uso de condón, como un mecanismo de transmisión para este tipo de hepatitis, enfocándonos en hepatitis B y C, y todas las personas que recibieron transfusiones antes de 1984, porque no se hacían pruebas para estos virus, porque era poco el conocimiento que se tenía acerca de hepatitis C. Ok, pues es muy interesante conocer todas estas poblaciones o grupos o personas que podemos estar en riesgo, digo porque yo soy trabajador de la salud, y ya nos lo ha comentado en varias ocasiones, doctora Letze, pero si yo pertenezco a una de estas poblaciones clave, pienso que puedo tener esta infección o que haber adquirido esta infección por los virus de hepatitis, ¿cuál es el primer lugar a donde debo de acudir? ¿Dónde debo de pedir estas pruebas o este apoyo profesional? Bueno, justamente para ayudarle a la población a vincularse tanto al diagnóstico como al tratamiento, desde Sencida hemos puesto a disposición un correo electrónico al cual nos pueden escribir cualquier persona, que es hepatitisc@salud.gov.mx, y también un número telefónico. Vamos a dejarles, y para que nos ayuden a promocionar, es un número que nos puede hablar cualquier persona, y nosotros, independientemente de dónde, el estado donde vivan, etcétera, les ayudaremos a vincularse con la unidad de atención más cercana a su casa para que se puedan hacer las pruebas, para que puedan hacerse tratamientos, y también si tienen cualquier duda o pregunta, pues estamos para servirles. Gracias, doctora. Para algunas personas como yo que estudiamos medicina hace ya algunos ayeres, en esas épocas se hablaba de muy mal pronóstico cuando una persona tenía hepatitis C en particular, y tan mal pronóstico que casi ni nos hablaban de ella en las carreras de medicina y en muchas especialidades. Pero nos comentaba hace rato que esto ha cambiado radicalmente.
¿Nos puede platicar un poco de estos nuevos tratamientos y de su efectividad para la hepatitis C? Claro, de hecho tiene muy poco. En México se introdujeron estos medicamentos que se llaman droga de acción directa o antivirales de acción directa para hepatitis C en nuestro país en el 2017. Estamos hablando de muy poquitos años, entonces realmente, como mencionas, la mayor parte de las personas y de los trabajadores de la salud inclusive podrían desconocer que se tiene este acceso. Estos medicamentos lo que hacen es, para el virus de hepatitis C, por ejemplo, existen 6 diferentes genotipos o variantes, los podríamos pensar. Y antes había medicamentos que eran muy tardados, costosos, que tenían muchos efectos colaterales para las personas y dependía del tipo, el tiempo de tratamiento, el tipo de tratamiento y el pronóstico. Estos medicamentos ahora se conocen como pangenotípicos, panfibróticos. Eso quiere decir que cualquier persona, independientemente del subtipo, por llamarle así, de hepatitis C o del grado de avance que tenga la persona, los puede recibir. Y esto ha cambiado radicalmente la visión que se tiene en términos de la posibilidad de eliminar a las hepatitis y hepatitis C de un problema de salud pública. En México, antes, para acceder a estos tratamientos era muy complejo, había menos de 20 unidades a nivel nacional, no en todos los estados, acreditadas para la atención de personas sin seguridad social. Y ahora tenemos más de 150 en todos los estados, y esto es gracias a la introducción de estos medicamentos, al cambio de política de hacerlo de atención a una persona hacia una atención dirigida a eliminar las hepatitis. E imagínense, con una pastilla al día, 3 meses, en la mayoría de los casos, más del 95% de las personas se curan. No hay realmente malestar, eventos adversos. Las personas se están curando y están tolerando muy bien el medicamento. Es gratuito, es para todas las personas porque las instituciones así lo tienen. Entonces, bueno, realmente estamos ante la posibilidad de estos foros de hacer llegar a las personas que nos hagamos las pruebas, y si resultamos positivos, que se confirme el diagnóstico con una prueba de sangre, y si tenemos el virus circulando en la sangre, que reciban tratamiento para que se curen. Pues son muy buenas noticias, doctora. En realidad ha cambiado muchísimo la medicina en estos años, y lo que más gusto me da es saber que aquí en México contamos con estos recursos para la población. Así que ya la doctora nos dio un correo electrónico y los números de Cencida también, para poder contactar cuando yo pueda tener la duda, la inquietud. Me llamó la atención lo que dijo, que también cuando me hago un laboratorio y salen alterados los niveles de todo lo que es el perfil hepático, y pues eso hay que tomarlo muy en cuenta en general. Y quisiera preguntarle, doctora, yo sé que desde Cencida se han hecho muchas acciones para justamente esta meta de eliminar, sobre todo la hepatitis C, que ya tiene un tratamiento como nos menciona. Yo, buscando un poco acerca de la hepatitis C, di con la campaña Yo Ya Sé. Esta es una campaña que surgió de Cencida, y me gustaría saber, me gustaría que nos platicara a quién va dirigida, qué efecto, cómo podemos ver qué tanto impacto ha tenido esta campaña, doctora. Sí, justamente parte de las acciones que hemos estado realizando es tener información para la población en general. Tenemos un grupo que creamos desde el inicio de este programa de eliminación, que es el grupo para el Observatorio Nacional de Eliminación de las Hepatitis Virales y hepatitis C en particular, con el objetivo de tener una visión de todas las instituciones y de muchos programas importantes. Sí. Al hablar de hepatitis, estamos hablando de diferentes poblaciones a las cuales tenemos que llegar, y necesitamos el expertise, por ejemplo, de CONADIC, de la parte de los servicios de atención psiquiátrica, de la parte de equidad de género, de promoción de la salud, etcétera. Entonces, hicimos esta campaña con el objetivo de llegar a la población, que la persona supiera cómo se transmiten los virus, específicamente de hepatitis C, cómo se puede llegar a hacer un diagnóstico, a curarse, unas medidas de prevención, y para sobre todo dar el mensaje de cómo pueden
acceder al tratamiento. Una vez que tuvimos esto, que fue en metro, en radiodifusoras, en periódicos a nivel nacional, lo que observamos fue un incremento de 720% del número de correos y de llamadas que recibimos, y esto nos permitió vincular a las personas a la atención, al diagnóstico, llevarlas justamente, acompañarles en este proceso para la institución más cercana a su casa para realizar estas acciones. Y bueno, se hace una evaluación de las campañas a nivel nacional, y bueno, recibimos el primer lugar en términos del impacto que llegó a la población. Sí, o sea, fue una campaña y ha sido una campaña con un alto impacto. Y también le quería preguntar, estuve revisando del tema, recientemente en marzo le dieron un reconocimiento al estado de Yucatán por su trabajo. ¿Qué podemos considerar como buenas prácticas en ese sentido para que todo el país tenga ese reconocimiento en el trabajo contra la hepatitis? Sí, creo que es muy importante resaltar el trabajo de Yucatán y el trabajo de cada una de las entidades federativas. Se hizo un reconocimiento a las entidades federativas que tuvieron una mayor alcance en términos del primer paso que pusimos, que era hacer tamizaje hacia todas las personas que viven con VIH como primer eslabón de esta cadena que pusimos como metas de la campaña de hepatitis C, y también el término de involucrar a los diferentes actores. Creo que eso es fundamental. Si queremos tener un programa de eliminación que realmente nos permita llegar a la gente y nos permita ser más activos y efectivos en nuestras acciones, es el conjunto de personas alrededor del programa. El involucro desde la persona titular de las secretarías de salud hacia las personas que se encuentran en el primer nivel de atención. Entonces, hacemos un reconocimiento a cada una de las entidades federativas porque han trabajado, y México también, eso es algo extraordinario. Este programa se inició hace 2 años en medio de la pandemia. Y a lo largo de este tiempo hemos logrado hacer acciones que realmente en pocas entidades y a nivel mundial se ha logrado. El primer mensaje es: prácticamente todas las personas que viven con VIH sin seguridad social se han tamizado, iniciado tratamiento y algunas de estas ya curado contra hepatitis C, y eso es algo que debemos de estar muy orgullosos como mexicanos en todas las entidades federativas, porque han trabajado de una manera extraordinaria en coordinación con ADIC. Ha sido una parte ejemplar en términos de la vinculación, sobre todo para poblaciones, etcétera, y es un reconocimiento que hacemos a nivel nacional. Pues qué gusto saberlo, doctora. Efectivamente, desde el CONADIC también hay esta preocupación de cómo algunos problemas de salud mental e incluso también el uso de sustancias pueden llevar a una persona a tener mayores riesgos. Entonces, la colaboración multiinstitucional es básica para lograr el objetivo de la eliminación de la hepatitis a corto plazo, esperemos. Y quisiera ya para concluir, doctora Letze, hay también, cuando uno lee el término hepatitis, como le digo, pues puede pensar en 1000 cosas. El año pasado, sobre todo, hubo muchos reportes de algo que llamaban hepatitis aguda infantil. Eso generó mucha inquietud en la población. Como siempre, pues nos enteramos por los medios de casos en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Nos quisiera platicar brevemente qué es esta hepatitis y cómo está su estado en México. Sí, bueno, se empezó una vez que pasó algunas de las curvas de la pandemia por COVID. En Europa, específicamente en el Reino Unido, empezaron a observar un incremento de los casos de hepatitis aguda de origen desconocido, es decir, no encontraban una causa específica, y en niños. Entonces, esto generó un alertamiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, y lo que se empezó a observar es, nosotros cuando tenemos
reportes de nuevos casos, lo que se tiene que hacer es verificar cómo ha estado en años pasados, etcétera. Entonces, estas acciones específicamente para las hepatitis agudas, lo que se empezó a generar fue el dar un mensaje de coordinación. El mensaje es, se tiene un grupo interinstitucional que nos permite evaluar cada uno de estos casos. En México, en los últimos 5 años, han habido más de 5,000 personas que llegan a desarrollar hepatitis y se desconoce la causa. Claro. Y esto es algo, pues, complejo, ¿no? Sí. Es algo pero que ocurre frecuentemente. Casi 1/3 de los casos no se conoce la causa. Y cerca de 350 niños, niñas que desafortunadamente han fallecido en los últimos 5 años. Cuando se hace esta comparación y esta vigilancia activa, que es lo que se está realizando en nuestro país, no hemos encontrado hasta la fecha un incremento por arriba de lo que se espera. Okay. Esto significa que seguimos con esta vigilancia activa, seguimos con el mensaje a la población. Si existen niños que desarrollan hepatitis o empiezan a tener coloración amarillita de sus ojos, a sentirse muy cansados, alteraciones en el estado del sueño, etcétera, hay que llevarlos oportunamente a atención, porque esto puede definitivamente hacer un cambio en el pronóstico y en la atención de estos pequeñitos. Pues muchísimas gracias, doctora Letze, y pues con esto concluimos esta interesante charla que hemos tenido el día de hoy con motivo del Día Mundial de la Hepatitis. No tengo palabras para agradecer a la doctora Letze de la Torre, directora general de Sencida, pues por todo el tiempo que nos ha dado, y no sé si quiera dar un último mensaje antes de concluir, doctora. Claro, bueno, el principal mensaje es: las epidemias y los problemas de salud pública se controlan desde la comunidad. Para nosotros es fundamental que ustedes tengan acceso a información que sea adecuada, a información que les permita la mejor toma de decisiones, y estamos aquí, como siempre, para apoyarles en cualquier cuestión de salud que así lo requieran. Muchísimas gracias, gracias a todos, buenas tardes. María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, CONADIC. Gobierno de México. ¿Sabías que con el diálogo favoreces la salud mental, liberando pensamientos, sentimientos y emociones? Permite resolver conflictos y fortalece lazos de unión, autoestima, confianza y seguridad. Puedes iniciar preguntando: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue en la escuela? Escucha con atención. Nunca juzgues ni empieces un diálogo si estás enojado. Dialoguemos. Si necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz, CONADIC. Gobierno de México.